Soy gestora cultural en Riel. Bienvenidos a la presentación de la novela Vecinido, entre la subversión y la ley, de Grego Pineda. Esta es una investigación cuyo marco teórico tiene un enfoque jurídico-legal de la obra emblemática de Clorinda Matto de Turner, ¿no? Vecinido, que fue publicada en 1889, ¿no? Es indispensable conocer que Grego Pineda es magíster en literatura hispanoamericana, abogado y notario, escritor, ex embajador y columnista. Nació en El Salvador y se licenció en Ciencias Jurídicas. Es ciudadano estadounidense y reside en la zona metropolitana de Washington, D.C. Ha publicado los libros Centauros Ciegos, Verdades Evidentes y Sin Fronteras, Relatos Inevitables. Su obra aparece en varias antologías y numerosos artículos periodísticos publicados en El Salvador, Estados Unidos. En el año 2019 obtuvo el grado de magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya desde el año 2014 hasta agosto del 2019 fungió como embajador de la República de El Salvador en el Perú, y en diciembre de ese año, en la residencia del embajador del Perú en Estados Unidos, recibió la condecoración de Gran Cruz de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, de parte del presidente de la República del Perú. Además de nuestro investigador, también hoy día en la presentación de esta importante investigación nos va a acompañar Ainahí Morales Pino. Ella es doctora en estudios romances por la Universidad de Miami. Además es profesora de la plana de la Escuela de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y su área de especialidad es la literatura latinoamericana del siglo XIX, en especial del periodo de entre siglos, 1880-1918. Su investigación aborda las producciones literarias y culturales decimonónicas desde una perspectiva que dialoga con los planteamientos de los estudios literarios de género y de cultura visual. Es autora, además, del libro Juan Germán Rossio, La subversión de la palabra, coeditora del libro Arte, Artista y Campo Artístico, Concepciones, Inscripciones y Poéticas en el Contexto Latinoamericano, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y de diversos artículos en publicaciones arbitradas. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Navarra en el 2019, es miembro activo de los grupos de investigación Literatura y Arte, Prensa, Cultura Visual y Redes entre Europa y América Latina, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también de la Red Interdisciplinaria de Estudios Literarios, RIEL, PUC, y del grupo Feministas, Feminidades y Estudios Interdisciplinarios y de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de Ainahí, parte de los comentarios también va a estar a cargo de Ronald González, quien nació en Arequipa, es graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Literatura, y es estudiante de la Maestría de Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha presentado ponencias en distintos congresos literarios. Sus campos de investigación se centran en la literatura del XIX y de la narrativa fantástica peruana. Bien, bienvenido Grego, bienvenida Ainahí, bienvenido Ronald. Vamos a iniciar entonces este importante diálogo en torno al trabajo realizado por Grego, y vamos a comenzar entonces con la doctora Ainahí Morales. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Payola, por la presentación. Gracias a todos. Un saludo muy especial a Grego, a Ronald y a todos los que nos acompañan. Y bueno, el agradecimiento también con la Red Internacional de Estudios Literarios Latinoamericanos, con RIEL, por organizar este evento y por apoyar tanto a, digamos, a sus miembros, ¿no? Y a sus estudiantes y egresados, ¿no? Es un placer para mí estar hoy acá con ustedes conversando sobre el trabajo, sobre la publicación de nuestro querido Grego Pineda, titulada La novela de Vecinido, entre la subversión y la ley, ¿no? En primer lugar,
quiero felicitar a Grego por la publicación de este trabajo que tuvo origen en su tesis de maestría en la PUC durante su estadía en Lima y que ahora me place ver y leer en este formato de libro, de publicación. Grego, te felicito además porque el texto es de muy amena lectura y estoy convencida de que está siendo revisado por un público amplio, no solamente un público académico, lo que me parece sumamente relevante considerando además el impacto que tiene una escritora como Clorinda Matto, ¿no? Y la necesidad de que, como tú también vienes haciendo en distintos medios de comunicación, se difunda, ¿no? Y se divulgue lo que es su trabajo y se visibilice también ese legado tan importante, ¿no? Además, te felicito porque con esta lectura que propones desde el marco de los estudios jurídicos, estás articulando una propuesta interdisciplinaria que se inserta en la línea, se inserta directamente en la línea del grupo de trabajo de Riel, ¿no? Que propone estas aproximaciones interdisciplinarias a la literatura latinoamericana del 19, ¿no? A manera de introducción, yo quiero entonces comentar un poco el texto de Matto, contextualizarlo y plantear una suerte de genealogía, ¿no? De las lecturas sobre esta novela, ¿no? Lo que va a ser fundamental para pensar y entender dónde se inserta en ese complejo mapa crítico-cultural una propuesta analítica como la que nos propone Grego en este libro que hoy nos convoca, ¿no? Como todos bien sabemos, la novela de Clorinda Matto, Ave sin nido, publicada en 1889, es una obra que en la actualidad ocupa un lugar privilegiado dentro del mapa de los estudios literarios y culturales latinoamericanos sobre el siglo XIX, ¿no? No obstante, sabemos también que ese lugar no siempre fue de privilegio, ¿no? Son bien conocidas, Grego aborda bastante ese tema, las vicisitudes, ¿no? Que debieron enfrentar tanto el texto como la autora para el momento de publicación de la novela, ¿no? Sin embargo, yo coincido con Cornejo Polar y con Torres Pou, quienes a partir de las lecturas de Concha Meléndez, la novela indigenista en Hispanoamérica, Aida Cometa Manzoni, El Indio en la novela de América, afirman que una de las claves para la recuperación histórica de esta novela, y para esta centralidad que tiene la novela ya bien entrado el siglo XX, radica en la forma en la que el texto visibiliza, en tono de denuncia, por supuesto, la situación del indio oprimido por los distintos poderes patriarcales en vigencia en el momento. Es decir, será desde el indigenismo, o lo que también se ha llamado por otros críticos el indianismo con marcas sociales, donde puede ubicarse este punto nodal de esta revaloración de la novela en el siglo XX, ¿no? En esa línea serán igualmente claves los postulados de, el mismo Antonio Cornejo Polar, que ya referí antes, cuando no solamente alude al cariz melodramático y pedagógico del texto, lo que sería, desde la perspectiva de lectura que propone Cornejo, fundamental, ¿no? Para la agenda letrada literaria de Matto y sobre todo teniendo en cuenta su lugar de enunciación, sino que además Cornejo Polar alude o señala lo que el texto aporta para complejizar las narrativas hegemónicas y monolíticas sobre los imaginarios socionacionales e identitarios en el momento, ¿no? Puesto que este texto, como decía, escrito en clave de denuncia y de visibilización, da cuenta de esa heterogeneidad, muchas veces incómoda y de seguro poco complaciente, pero necesaria para ponderar los puntos ciegos de las narrativas identitarias que estarían intentando ser articuladas desde el centro del campo literario e intelectual decimonónico, ¿no? Y ahí creo que el diálogo por oposición clave sería el que se entabla entre este texto y lo que estaría haciendo por otro lado desde el centro del campo literario e intelectual una figura como Palma, ¿no? Cuando propone estas tradiciones que crean a través del discurso literario, ¿no? Una narrativa sobre un pasado común, ¿no? Una serie de recuerdos comunes, de pasados comunes, memorias comunes y también olvidos comunes, como diría Renan, citado por Anderson, ¿no? Entonces, ahí es ese planteamiento de homogeneidad, de coherencia, ¿no? Esa identidad en bloque y ese pasado que nos convoca y nos reúne a todos, se quiebra un poco con postulados como los que propone Matto cuando visibiliza a estos otros sujetos, ¿no? Y también sus agencias y sus posibles agendas, ¿no? En ese sentido, el título de la obra, Ave sin nido, encubre, bajo un halo de un muy tardío y también muy estratégico romanticismo, el no lugar de ciertos sujetos e imaginarios dentro de ese mapa socionacional, ¿no? En diálogo con esta propuesta de lectura de Cornejo Polar desde el marco de la heterogeneidad, están también las aproximaciones al texto desde una perspectiva de género, como la que propone Joan Torres Pou en su trabajo El externo femenino, el externo y el eterno femenino, porque coloca la X entre corchetes, y en ese trabajo Torres Pou
alude a la forma en que la novela problematiza y tensiona, aunque en clave de palimpsesto, la visión estereotipada del sujeto femenino, en este caso, en el caso de Ave sin nido, como una suerte de hiperactivo, politizado, pero siempre sonriente, ¿no? y cónsono con sus funciones domésticas de ángel del hogar, ¿no? Asimismo, analiza Torres Pou cómo el texto crea, a partir de la figura de Lucía, un paradigma modélico de feminidad ajustado y funcional para la realidad sociocultural, más no necesariamente racial, latinoamericana, ¿no? En esta línea de lecturas, con un enfoque de género de la novela, se inserta, por supuesto, el trabajo de Francesca de Negri cuando estudia lo que ella denomina la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú, ¿no? Y desde un marco teórico crítico feminista analiza las comunidades femeninas que se articulan en el contexto peruano decimonónico y las estrategias de adquisición de poder y soporte de estas mujeres que conforman esas redes de contención transraciales y transclasistas, ¿no? Como se puede ver claramente en el texto de Ave sin nido, con esas alianzas que crea Lucía con las mujeres indígenas y las campesinas, ¿no? Entonces son estas comunidades femeninas que se unen, ¿no? Independientemente de raza o clase social, y que se encuentran en esa situación de ausencia de poder, ¿no? Igualmente, el muy conocido trabajo de Ana Pelufo, donde analiza el recurso de la sentimentalidad como estrategia de inserción dentro de lo político y lo público, sin alterar, en apariencia, los imaginarios hegemónicos asociados tanto al sujeto femenino como a los otros sujetos exentos de poder, ¿no? Y pienso específicamente en el caso de los indígenas y la funcionalidad política e ideológica que Pelufo le confiere a esta figura de las lágrimas, o la retórica de las lágrimas acá, ¿no? Y bueno, yo diría que hay muchas otras lecturas, pero pensaría que son estas, digamos, estas tres líneas que he comentado acá, las líneas angulares a partir de la cual o con las cuales dialogan las lecturas posteriores y relecturas y reelaboraciones que se hacen de esta obra de Mato, ¿no? En términos estético-ideológicos y teniendo en cuenta la complejidad derivada de la posición de enunciación de Clorinda Mato en el campo literario y cultural de su tiempo, no es central, pero tampoco es una figura periférica, tiene periódicos, publica, bueno, eso lo comenta muy bien Grego en su libro, es una figura claramente activa y no está exenta de voz, ¿no? Puede ser silenciada a veces, pero voz tiene en su momento, ¿no? Entonces, esa posición de enunciación hace que el texto sea un poco difícil de insertar dentro de lo que serían las taxonomías, ¿no? De estéticas en el momento, ¿no? Romanticismo, realismo, naturalismo. Estos textos de estas escritoras en estas ambivalentes posiciones de enunciación tensionan esas categorías, ¿no? Entonces, yo pensaría o propongo que esta novela de Mato se inserta dentro de lo que serían las corrientes regeneracionistas del entresiglos, a saber, una forma particular, muy particular de realismo latinoamericano que se apropia de ciertas marcas estéticas asociadas con el realismo, es decir, con este intento de representación objetiva en apariencia de la realidad, para proponer una serie de reformas sociales que apuntan principalmente a denunciar las falencias y también las falacias de los patriarcados en vigencia en el momento. El proyecto regeneracionista de Mato no solo llama la atención sobre las masculinidades que incumplen lo que se espera de ellas desde el pacto patriarcal, ¿no? Y esa falencia de estas masculinidades sería lo que estratégicamente en el texto justifica la necesidad de hiperactividad de todas estas mujeres, ¿no? No solamente Lucía, que desde su casa, sin salir de la puerta de su casa, hace un montón de cosas y resuelve un montón de problemas, sino también de las otras mujeres que van en busca de ayuda hacia ella, ¿no? En contraposición con lo que sucede con las masculinidades que parecieran ser un poco más, si no son pasivas, más bien sumamente problemáticas, ¿no? Entonces, digamos, este proyecto regeneracionista que visibiliza estas falencias de las masculinidades también permite, ¿no? Ver una lectura tensional, ¿no? que complejiza esta visión del texto desde el marco del indigenismo, ¿no? Porque en la novela más bien pareciera que se proponen una serie de conciliaciones que estarían apuntando a un proyecto de futuro, ¿no? Que usa la reivindicación del indio, pero que digamos, el proyecto de futuro que plantea pareciera ser más bien un proyecto de futuro más o menos blanqueado y hasta aculturado, como puede verse en esa escena final del texto, en la que la pareja blanca y liberal, que son Lucía y Fernando Marín, con sus hijas adoptivas, ¿no? Con
las niñas que han adoptado de los Yupanqui, se desplazan a la ciudad en un viaje en ferrocarril que se ha leído, ¿no? Como un viaje hacia el futuro, la ciudad como ese espacio moderno y futuro que están buscando para la salvación de todos los problemas que habrían tenido en este contexto de Killer, ¿no? Y cuando, digamos, más bien paradójicamente, sabemos que la niña indígena que es adoptada por los Marín desaparece, ¿no? Y en las siguientes no versiones, sino en las secuelas del texto, en índole y en herencia, ya solamente tenemos información sobre la hija adoptiva blanca, mestiza, pero más blanca que india, ¿no? Que es Margarita, y la otra niña simplemente queda un poco en el olvido, ¿no? Entonces eso es bien interesante para pensar en cuál es la línea ideológica y sobre todo cuáles son las tensiones ideológicas de estos proyectos regeneracionistas del periodo y de estas reivindicaciones, ¿no? Histórico-políticas también que se están articulando en estos textos, ¿no? Y en línea también con esa compleja posición de enunciación de Clorinda Mato, resulta muy estimulante una propuesta como la que nos presenta Grego, que a partir del diálogo con estas digamos, vertientes críticas que hemos referido previamente, propone una lectura de Aves sin nido desde el marco jurídico para entender cómo el texto articula una serie de subversiones que parten precisamente de la capitalización de ese lugar enunciativo y una apelación a lo que Julio Ramos denominaría ese derecho a la ficción, ¿no? Un derecho a la ficción para precisamente, como señala Grego, denunciar el carácter ficcional, pero no en un sentido de elaboración estética, sino de farsa, en este caso de la ley, ¿no? Entonces usa la ficción para denunciar cómo la ley o ese marco legal jurídico en el momento sería una ficción, ¿no? En ese sentido lo dejaría un poco al desnudo, ¿no? Entonces, eso se logra mediante, bueno, lo explica Grego, mediante interesantes puestas en diálogo o un ejercicio de estar cotejando constantemente pasajes del texto en los que se ven las acciones o los pronunciamientos de figuras de poder, ¿no? Que están hablando supuestamente en nombre de la ley, y Grego los pone en relación con lo que serían los textos jurídicos del momento y muestra esa contradicción. Entonces muestra cómo estas figuras de poder estarían faltando a lo que sería la ley de ese momento, ¿no? Entonces esa relación que plantea Grego y esa lectura desde lo que sería lo legal es fundamental para pensar y repensar nociones claves sobre la muy trabajada relación entre literatura y política en el siglo XIX, ¿no? Estas nociones que formarían parte de eso que Josefina Ludmer ha llamado la caja de herramientas para trabajar el XIX y que nos ayudarían a pensar el impacto de la novela digamos, y de la escritora, ¿no? En ese sentido, porque cuando Grego señala que la novela ejerce una serie de transformaciones y una serie de efectos sobre no solamente la realidad, sino sobre el marco jurídico del momento, se crean así las condiciones de posibilidad para repensar estas categorías como la del letrado o la del intelectual, que desde que han sido propuestas, digamos, a partir del estudio de la relación entre literatura y política en el 19 por parte de figuras como Ángel Rama, Julio Ramos, Aníbal González, Carlos Alonso, nuestro mismo Gonzalo Portocarrero, ¿no? Que analiza el rol de los intelectuales para articular esta idea del nosotros, esta idea de la nación y las tensiones que enfrentan, pero digamos en todas estas conceptualizaciones y caracterizaciones de letrados intelectuales, que serían nociones fundamentales para, como decía, pensar esa relación entre literatura y política, se han dejado de lado las escritoras, ¿no? Y por supuesto se ha dejado de lado una escritora como Clorinda Mato, que como hemos visto y como se puede ver en sus distintos, digamos, en las distintas aproximaciones que se han hecho de su obra, está dando cuenta de un uso de la literatura de cara a una función claramente ideologizante, ¿no? No solamente, por supuesto, ni estética, ni afectiva, ni sentimental, sino que hay todo un uso de lo estético, de lo afectivo y sentimental, pero de cara también a un compromiso ideológico, una agenda política. Entonces, creo que ese planteamiento que estás haciendo desde el marco legal nos permite, ¿no?, repensar estas categorías, ¿no? ¿Cuáles son los puntos ciegos de una noción tan coherente y tan funcional como la del letrado o como la del intelectual, ¿no?, tan reiteradas, ¿no?, cuando precisamente son nociones que se han construido dejando de lado a estas escritoras, ¿no?, que están teniendo una función de letradas y de intelectuales, pero desde otros lugares de enunciación. Gracias. Gracias. Gracias.
Fabiola, ¿tú tienes no tienes? Fabiola, no te escuchamos. Yo tengo audio, pero Fabiola tiene que... ¿Fabiola? Sí, acá estoy. ¿Ahora sí tengo audio? Ok. Bien, entonces, antes de pasar a las preguntas, Ronald, empezamos ahora con Ronald, continuamos con Ronald González. Ok. Muchas gracias, Fabiola. Grego, felicitaciones también nuevamente por la buena investigación que has realizado. De verdad, como mencionó Aina ahí, la lectura es muy dinámica, se realiza de manera muy amena y tocas algunos puntos muy interesantes, ¿no? Ya no volvería a mencionar lo que mencionaban ahí, pero añadiría algunos detalles, ¿no? Que tú mencionas en tu libro y que de verdad me parece a mí que ha sido el gran aporte que le estás dando es justamente ese marco legal a partir del cual, o hacia el cual, o contra el cual, Clorinda se enfrenta para poder ir formándose ella como una intelectual, como una ilustrada a finales del siglo XIX, ¿no? De hecho, hay diferentes aspectos que ella tuvo que haber visto, tuvo que haber percibido al momento en que iba tejiendo su narrativa, no solamente en Aves sin Nido, ¿no? Sino en sus textos posteriores, e inclusive antes de ello, ¿no? En sus textos periodísticos, tanto cuando estaba en Arequipa, en La Bolsa, o en Cusco, en el Recreo, ¿no es cierto? Entonces, ella ya había estado teniendo eh, esa aproximación al campo intelectual y, bueno, lo que tú mencionas en tu libro, frente al contexto legal que ya estaba tejiendo y que era pues un proyecto en realidad excluyente, no incluía, era más bien excluyente, solamente aquellos que contenían o tenían las características muy específicas podían ser ciudadanos. Clorinda en este caso, no solamente por ser mujer, sino que por venir de la sierra, ¿no es cierto? Prácticamente no tenía la línea fácil para poder llegar ahí. Y sin embargo, ella se fue erigiendo, se fue construyendo de tal manera que pudo hacerse un espacio y, como bien mencionó Ainaí, alcanzó una voz que le permitió hacerse escuchar y que tú has mostrado que no solamente fue dentro del ámbito cultural o intelectual, sino que hasta llegó, debido también al contexto y al apoyo que obtuvo de parte del presidente Cáceres, incluso tuvo un efecto dentro de lo que es lo legal, no dentro de la ley, y las acciones políticas mismas se llegaron a realizar. Eh, bueno, hay varios temas a partir de los cuales podemos conversar y creo que a partir de esto podemos empezar ahora sí el diálogo. Bien, Grego. Sí. Creo que podríamos comenzar entonces con los comentarios por ahí, quizá antes de comenzar con la ronda de preguntas, hay algo que me pareció muy interesante de la información brindada en la investigación, es cómo se hace un diálogo entre la ficción narrativa y se habla de la ficción jurídica, ¿no? En la propia investigación. Entonces, número uno, porque la ficción literaria te permite generar, como ya lo había mencionado Inaí, todo un aparato que puede ideologizar a los lectores, generar también un pensamiento, una perspectiva, abrir caminos que pueden ser parte del pensamiento regeneracionista que se da en algún momento dentro de la obra o que abre ese camino. Pero también es el análisis de la ficción jurídica, ¿no? Como un marco que no necesariamente sea real, sino que se asume como tal para que funcione un sistema, pero no necesariamente se condiga o se vincule a lo que pasa, ¿no? Por otra parte, hay algo que todavía quiero dejarlo para abrir la discusión, para también conversar,
es que no hay una lectura entre el marco legal de la Constitución y la ley de la imprenta, ¿no? Se teje una suerte de contradicciones que en realidad no permiten ni la libertad de expresión, y lo único que haces es decir, tienes ciertas libertades para opinar siempre y cuando no vayas en contra de ciertos estamentos de poder, ¿no? O de ciertos grupos de poder, ¿no? Que creo que sería importante tenerlo presente para generar también un debate, ¿no? Bien, entonces, Gregor. Gracias. Quiero agradecer a la doctora Inaí Morales por su participación, y también ella fue parte del jurado. También hizo puntuales observaciones. El jurado lo integró ella junto con la doctora Francesca de Negri, que es la asesora. Le tengo mucha gratitud por la paciencia que tuvo durante el año y medio de investigación. Y también la doctora Rocío Santisteban. Ellos aprobaron la ponencia, ¿no?, de la tesis, y luego se desarrolló en el libro, que la edición es MIR, ha logrado hacer ebook, pero que pronto va a ser editado en papel, en una versión ampliada, ¿no? Quiero agradecer a todos ustedes. Efectivamente, el libro Aves sin Nido es importante para la historiografía peruana y ha dado lugar a muchas aproximaciones sociológicas, políticas de género, etcétera, pero faltaba una, y no fue una actitud antojadiza de decir, bueno, aquí vengo yo y voy a hacerla. No, en realidad surgió de una lectura. Yo estaba estudiando un seminario con la doctora Manarelli en género e historia, y había que hacer una tarea buscando en la novela que las mujeres siempre están en los espacios encerrados, ¿verdad? Y cuando están en la calle siempre están acompañadas con un hombre. Entonces, ese era el trabajo que tenía que hacer, pero en la lectura se fue develando, porque en realidad fue develándose la cantidad de delitos que se cometían y que ella muy bien los determina. También me llamó la atención de que la novela, en realidad, en la novela y la vida de Clorinda Mato está con un áurea jurídica, toda ella. Vamos a comenzar con que su padre fue abogado y su abuelo fue un prominente abogado también. Todos sabemos que ella quedó huérfana a temprana edad, y es muy probable que ella haya leído muchos de los libros que estaban en su casa, y probablemente se haya crecido en un ambiente intelectual y que haya escuchado muchos diálogos jurídicos en su casa. Entonces, esa es una apreciación, pero también se nota en la novela. La novela tiene dos partes, la primera y la segunda. En la primera, cuando ella tiene las dos partes, me hace recordar la estructura de los códigos, el Código Penal y el Código Civil, porque todos los códigos tienen la parte sustantiva y la parte adjetiva, que es la procedimental. Y ella, en la primera parte de la novela, es la parte sustantiva. La primera parte relata la existencia de un pueblo con un conjunto de hombres notables que se coluden para delinquir en contra de mujeres e indígenas, finalizándolo con 5 homicidios y 7 heridos, así como una trama de componentes y actitudes deleznables y repudiables. Ella termina esa parte con los asesinatos, homicidios. Y la segunda parte, ella la inaugura con el proceso para buscar, supuestamente para buscar al culpable, pero como ella misma dice, ese proceso que se inicia meses después es para ocultar al culpable. Y entonces viene la parte adjetiva, la parte procedimental. Entonces, no solo ella tiene un background jurídico, sino que también la novela tiene la estructura. Y luego, si ustedes hacen una lectura de lo que ella narra, ella va narrando hechos que, a la luz de las leyes existentes, en mi investigación yo fui a leer la Constitución de 1860, que es la Constitución que estaba vigente cuando ella publica su libro. Luego el Código Penal de 1863, el Código Civil de 1852 y la Ley de Imprenta de 1823. Ese era el marco jurídico cuando nace la novela, cuando la novela es publicada. Entonces, mi valoración jurídica de la novela es con base a toda esa legislación. Y por eso puedo detectar de que ella repetía y reproduce en su novela esa estructura, y con base a esa lectura de esas leyes pude detectar que ahí
hay indicios de violaciones sexuales, injurias, lesiones graves, trabajo esclavo, organización para delinquir, homicidio, tentativa de rapto, cohecho, hurto y en todo caso una vinculación de los notables en no cumplir las responsabilidades que deberían cumplir. Y en ese caso, si no delinquen por acción, en ese caso lo hacen por omisión. Es decir, Clorinda Matto quería denunciar la injusticia, pero la injusticia es lo contrario a la justicia, y la justicia es el valor supremo de la ley. Es decir, por eso es que ella hizo una labor de contraste. Entre más grotesca era la actitud de toda esta gente, que se podía tener una valoración moral, pero también tiene una valoración jurídica. Entonces, esto lo hizo ella para evidenciar la carencia, el abandono jurídico institucional en que estaban los indígenas y también las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es que el lector, cuando termina de leer la novela, tiene una sensación de que ha presenciado muchos actos de injusticia. Y cuando me acerqué a la novela, por las clases que recibí en la PUC, me parecía que tenía una novela, todo el mundo repetía que eran injusticias, injusticias. Bueno, había que ponerle nombre y apellido a las injusticias, y eran los delitos, ¿no? Luego hice el estudio y me di cuenta que la misma escritora estaba ella sujeta a no existencia. Es decir, cuando decimos que las mujeres estaban recluidas al espacio privado, en realidad estaban al espacio privado porque estaban privadas de derechos, no existían legalmente. Y siempre estaban sujetas a la voluntad del esposo. Por ley, el status quo establecía la marginalidad de ellas. Ellas debían, por ley, obediencia al marido. Ya no hablemos de lealtad, no, obediencia. Ahora eso ya no existe, pero en aquel entonces era un mandato, el status quo establecía. Entonces, Clorinda Matto nunca fue una revolucionaria, porque que yo en mi investigación no detecté que ella era una revolucionaria, ella quería una reformadora. Ella quería reformar, pero la iniciativa de reformar la sociedad no le nació por un simple capricho tampoco. A ella le nace la idea de reformar cuando el Perú ha quedado destruido después de la invasión chilena y cuando Chile se repliega, queda una nación destruida y ella intenta, ya para entonces viuda porque había muerto el esposo al inicio de la guerra por enfermedad, entonces ya ella, sin los cuidados de un esposo y sin mayores ataduras personales, decide comenzar a hacer una campaña beligerante de integrar una mejor sociedad, de integrar a los indígenas y a las mujeres al proceso productivo de la nación. Quiero observar de que ni siquiera ella pedía el derecho al voto, porque para 1936 todavía se establecía en los foros peruanos de que la mujer no estaba apta, ni tenía ninguna condición para emitir un voto. Ya no se diga en 1889. Entonces, Clorinda Matto estaba inmersa en un sistema jurídico que la excluía, no la expulsaba, ni siquiera la recibía, ¿no? Ahora, cuando ella, conocedora de la ley por su misma inteligencia, porque ella era una autodidacta, ella comienza a insertarse al status quo y comienza a minarlo desde dentro. Ella usa el discurso del status quo para minarlo. ¿Y cómo es que lo hace? Ella se da cuenta que la ley es una ficción. ¿Por qué la ley es una ficción? Porque toda la ley regula para el futuro. Es decir, todos sabemos que la ley regula el deber ser, lo que debería de ser, ¿no? Entonces, por eso es que la Asamblea Legislativa o el Poder Legislativo regula para el futuro. El Poder Ejecutivo administra el presente y el Poder Judicial revisa el pasado. Ahí tenemos los tres, pasado, presente y futuro. Entonces, cuando las leyes regulan el deber ser, lo que debería, entonces ella entra a ese debate proponiéndola desde donde puede, es a través del periodismo, a través de las novelas y en este caso concreto con el Ave sin nido, ¿no? Ave sin nido, además de que la novela tiene una estructura de código, de parte A y parte B, sustantiva y procedimental, además de eso, nos vamos a meter ya en la parte subversiva, hay un proemio, ¿no? La novela, no voy a hablar sobre la novela porque todos sabemos que es una ficción. Tanta ficción es de que ella dice que todo sucede en Quilla y Quilla no existe. Entonces, ¿dónde es que le damos tanta importancia a nosotros a esta novela? ¿Cuándo vamos a leer el proemio? El proemio es la comunicación de la escritora. Ella se dirige al supuesto escritor y le dice qué es lo que pretende con la novela. O sea, Clorinda Matto instrumentaliza su novela, instrumentaliza su ficción
para, con la ficción literaria, evidenciar la ficción jurídica y de cómo el status quo o el establishment, para mantener el status quo, usa las ficciones jurídicas, como por ejemplo, en la narrativa vemos nosotros de que Pancorbo y el cura, ellos dicen de que la costumbre es ley, y que como las costumbres es ley para ellos, ellos deciden cómo poder administrar la voluntad, la vida y el patrimonio de todos los indígenas, que dicho sea de paso, en un 94% son analfabetos. Entonces, esa es una falacia, ¿no? Porque en realidad, desde aquellos entonces y hasta ahora, la costumbre no es fuente de ley. La costumbre es fuente de ley cuando la ley se refiere a ello. Es decir, el derecho tiene muchas fuentes. La Constitución, las leyes, reglamentos, etcétera, los contratos. Y por último, hace referencia a la costumbre. Entonces, esa es una mentira de ellos de decir todo esto es de costumbre. Esta señora quiere pagarnos la deuda de la señora, porque ya no puede tener yo estarle extorsionando, quitándoles las cosechas, ya no le puedo estar cobrando per seculam seculorum los intereses. Entonces, esta quiere venir a cambiar nuestras costumbres. Entonces, esas son falacias las que determinan. Y todas esas mentiras jurídicas van en detrimento del pueblo. Ahora bien, quiero señalar de que la ficción jurídica comienza desde el Estado mismo. El Estado peruano es una ficción porque nace de un deseo de una población que decide establecerse en un territorio y ejercer el derecho de imperio. El derecho de imperio lo ejerce a través del gobierno. Y dice el gobierno que en nombre del pueblo, pero el gobierno es elegido por el pueblo. Ahora, ¿quién elige al gobierno? El pueblo ciudadano. Pero en esa ciudadanía no están considerados las mujeres. Y en esa ciudadanía tampoco están considerados los indígenas. ¿Por qué? Porque dice que van a ejercer los derechos los que sean alfabetizados, sabiendo que el 96% de ellos son analfabetos. Entonces, tenían un gobierno que dictaba leyes, o sea, de cómo debería de ser la sociedad, pero excluyéndolos a ellos. Entonces, a partir de ahí, si ustedes se dan cuenta, todo es una mentira, ¿no? Todo es una ficción jurídica, y ella, que tenía mucha habilidad para la ficción literaria, decide incorporarse y hace esa narrativa de delitos y luego de procesos viciados, y luego en el proemio, que es lo más importante, que es clave para nosotros, que en el proemio ella determina, y ella nos dice en el proemio de que quiere que el lector juzgue y falle. Es decir, ella dice, yo les estoy narrando esto y que esto es como la fotografía que era la modernidad, ¿no? Que esta es una fotografía que reproduce los cuadros de donde vivimos, y yo quiero que el lector se entere y juzgue y falle. Bueno, entonces en mi tesis yo estoy haciendo eso, estoy juzgando la narrativa, estoy juzgando el proemio, que es la voluntad expresa de la escritora, y estoy fallando. Y estoy fallando que esa narrativa con la voluntad manifestada de la escritora en el proemio es una novela subversiva. ¿Por qué? Porque la ley de imprenta de 1823 establecía que debían de ser considerados algunos libretos, panfletos, revistas o periódicos o novelas consideradas subversivas. Y se considerarían subversivas todas aquellas publicaciones, entre muchas razones, ¿no? Uno, que cuestionara o que atentara contra la integridad de la Iglesia Católica, o con la intencionalidad, bastaba con la intencionalidad de modificar la Iglesia Católica. Entonces, cuando ella cuestiona en el proemio y dice de que la sociedad debería de revisar si los sacerdotes deberían de casarse, dice, ¿quién sabe si se reconocerá la necesidad del matrimonio de los curas como una exigencia social? El celibato no es un dogma, pero es una disciplina fundamental de la Iglesia Católica, es una columna vertebral de la Iglesia Católica. Entonces, cuando ella dice que pide al lector de que evalúe para que se elimine el celibato por cuanto los curas deben de casarse, ella en realidad no quiere modificar la Iglesia per se. Clorinda Mato no tiene interés de cambiar a la Iglesia per se. Lo que quiere hacer es que ellos se casen para que tengan mujeres, para que dejen de estar violando a todas las indígenas,
que han embarazado involuntariamente, y prueba de ellos es que el romance frustrado de la novela, que es el engaño, pues, porque mucha gente cree que la novela comienza y termina en un romance y es un romance que lo hace llorar a uno. No. Ese es el pretexto. En realidad, el trasfondo es una trama de ilegalidades y ella lo deja por contraste evidenciado. Así las cosas. Ahora, ¿de dónde surge? Es decir, tampoco me estoy yo apresurando en decir que por una aplicación exegética de la ley y lo que yo interpreto de la novela ya entonces es subversiva. No, 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 no. Cuando nace la novela, cuando sale la novela en 1889, Francesca de Negri hace unas investigaciones y ella documenta que de diferentes países de Sudamérica comparaban a la novela de Ave sin Nido con La cabaña del tío Tom. ¿Por qué? Porque La cabaña del tío Tom había tenido esa fuerza de denuncia en los Estados Unidos, denunciando la esclavitud de los negros en Estados Unidos, y había influido intensamente en la sociedad, generando un debate apasionado que al final, con los años, ayudó a eliminar esas leyes terribles contra la esclavitud. Entonces, desde ese entonces se comparaba a Clorinda Amato con la novela, que tenía una intención subversiva, porque cuando se hizo La cabaña del tío Tom, también ahí la escritora se comunica con el escritor y dice que cualquier mujer, cualquier niño que sepa escribir tiene que decir algo, no estar callado contra lo que están haciendo con la esclavitud. Entonces había intención de comunicarse. Las dos escritoras fueron acusadas de lo mismo. A Clorinda Amato de exagerada, de mentirosa, y dijeron muchos calificativos. Lo mismo fue con la escritora de La cabaña del tío Tom. Tan es así que 2 años después de La cabaña del tío Tom, de 1852, ella publicó un libro de 1854 que se llama La llave de la cabaña del tío Tom. Y ese libro es escrito con su hermano, en donde ella hace un acopio de muchos procesos legales, donde prueba de que lo que ella narra en la ficción literaria es verdad. Ella trata de justificar, primero para decir que ella no mintió, y segundo para probar de que la ficción literaria tenía razón en hechos concretos. Entonces, desde aquel entonces se viene comparando la novela para ver la intencional subversión. La parte más importante cuando se compara a estas dos novelas fue en 1904, cuando se traduce la novela Ave sin Nido al inglés. Y en el prólogo de la traducción al inglés se dice que se hace en homenaje a una persona que luchó por los desprotegidos y que se hace, ¿verdad?, comparándola también con la cabaña del tío Tom. Entonces, la intención de subvertir en la primera novela es la misma intención de influir en el lector para que el lector tome conciencia y a través de él cambiar el status quo, ¿no? Tan es así que todos hemos leído hasta el cansancio, creo yo, muchas veces el proemio, y ella dice que, luego dice que después de que quiere que juzguemos y fallemos, dice, repito, que al someter mi obra al fallo del lector, hágolo con esperanza de que ese fallo sea la idea de mejorar las condiciones de los pueblos chicos del Perú. Ella pretendía que el lector accionara, pero si el lector no accionaba, es decir, si el lector se informaba y no tenía ningún interés, ella decía, y aun cuando no fuese otra cosa que la simple conmiseración, la autora de estas páginas habrá conseguido su propósito. ¿Por qué? Porque primero ella quería que ella tomara acciones para observar a las autoridades eclesiásticas y civiles, observarlas, meditarlas y cambiarlas. Es decir, ella no quería revolución, quería reformar. Entonces, ella decía de que quería de que el lector mirara, observara para modificar. Pero si no lo lograba, entonces quería generar una conmiseración. Y por último, si no lograba eso, decía, por lo menos yo hago literatura. Si se dan cuenta, lo último que le motivaba a ella era hacer una propuesta estética. Por eso es que cuando se fue criticada que algún autor de principio de siglo dijo de que ella era una costurera que escribía y dijo que era mejor que las polillas se comieran las novelas, en realidad Clorinda Amato nunca tuvo un interés per se estético. Ella quería, era una propuesta ética. Ella necesitaba denunciar, ella necesitaba abogar
porque ella se había abrogado el derecho de abogar por los que amaba, y lo dice en el proemio, que los ama con ternura a los más desprotegidos, a los indígenas. Entonces, ella sabe que tiene que hacer estas denuncias vinculadas con el aspecto jurídico, pero ella sabe que no puede hacerlo, primero porque no tiene presencia en el espacio físico, en el espacio público, y mucho menos en el jurídico. Pero aquí viene lo maravilloso de ella. Ella fue una rebelde con causa. Ella fue una subversiva en el buen sentido de la palabra. Porque recuerden que mi palabra de subversión y toda mi valoración es de 1889. Yo no me refiero a tiempos presentes. Y lo digo porque cuando comencé a hacer esta investigación, hubo muchas personas peruanas que me dijeron que cambiar el tema, y que el tema era muy difícil para ustedes digerirlo, pero yo insistía, miren, si yo estoy hablando de 1889, o sea, hace 100 años, ya esto es historia. Entonces, insisto eso para que nos sintamos cómodos en la lectura de mi libro, y cuando yo digo que ella es una subversiva, lo estoy diciendo en ese contexto, ¿no? Y eso es admirable porque es buena, y por eso yo quiero rescatar, quiero contribuir a la gran labor que hace la doctora Francesca de Negri, que para mí tiene un apostolado maravilloso, y yo estoy muy agradecido y honrado ahora en ser miembro de su séquito, y quiero contribuir con mi libro a que se vea que Clorinda Matto no midió sus potenciales, no basó su capacidad de influir en la sociedad por el sistema legal que la anulaba, sino que ella estuvo por encima y sabía que ella no lo podía hacer per se, entonces lo iba a hacer a través de modificar, de influir en el ánimo de los lectores. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través del discurso que muy bien lo desarrolla la doctora Pelufo en su libro Lágrimas Andinas, creo que se llama. Entonces, ahí ella desarrolla sus estudios en que ellas usaron la máscara de la caridad y el sentimentalismo. Y por eso es que la novela, si me permiten ustedes, por eso es que la novela es un poco llorona, pero precisamente porque tiene que generar ese sentimiento de sentimentalismo y de caridad para pasar de lado el discurso. Entonces, hay mucha gente que se queda en la narrativa del romanticismo, de los jóvenes que frustraron su amor, pero no quieren ver de que frustraron su amor los jóvenes porque fueron producto de una violación. Entonces, a mí me gusta la historia del romanticismo, sí, pero me parece más fuerte hablar de que ellos fueron producto de una violación, de una persona que detentaba poder y abusó de ese poder. Y eso había que denunciarlo y ponerle nombre y apellido, y ella lo hizo. Ahora, es importante esta investigación porque tristemente, si ustedes ven, yo estoy hablando de 1889, y si ustedes ponen un poco más de relajamiento, pareciera que estoy hablando de ahora, de tiempos actuales. Y no, yo estoy hablando de hace 100 y pico de años, pero lamentablemente las taras sociales de hace 100 años todavía se repiten, y por eso Clorinda Matto debe de estar vigente para revalorar y contextualizar y optimizar su legado. Muchas gracias, Grego. Definitivamente, en particular, yo creo que la lectura de la propuesta que haces es bastante sencillo, como ya lo decía también Aynaí, ¿no? No solamente para nosotros, para el grupo de investigadores, sino creo que para un lector en general. Creo que fluye mucho y sí, ¿no? Sí se puede comprender el apartado jurídico que aplicas ya a la ficción de Ave sin nido, ¿no? Y creo que hay varios aspectos que de todas maneras pueden ayudar a vincular este deber ser con la propuesta también que se hace en Ave sin nido y que no se hace en la realidad, al menos en la realidad que presenta Clorinda y que denuncia Clorinda, ¿no? No sé, Aynaí, si tienes alguna consulta, Ronald. Sí, bueno, gracias, Grego, por tu presentación, súper interesante además, y bueno, y muy comprometido y motivado. Me encanta la lectura que haces de Matto, y solamente quería acotar que me parece súper interesante, digamos, el uso del término subversión en este caso, ¿no? Porque precisamente, y no porque esté haciendo una lectura descontextualizada, ni mucho menos, pero precisamente lo que está buscando, digamos, el texto desde la lectura que tú estás proponiendo es una restauración del pacto patriarcal. O sea, está pidiendo matrimonio para los curas y, digamos, matrimonios que funcionen, ¿no? O sea, que patriarcados, masculinidades que cumplan con la función que la sociedad espera de ellos. Entonces son estos patriarcados de consentimiento que ella está diciendo, ojo, ¿no? Yo estoy dispuesta
a entrar en este pacto patriarcal, pero cumplan ustedes su responsabilidad. Entonces, es interesante cómo en la manera en la que el texto, digamos, muestra estos poderes trastocados, invertidos, ¿no? Este mundo al revés, como lo que tú estás leyendo, ¿no? Y con lo que podría verse en el momento como algo subversivo, en realidad más bien es una propuesta que está buscando volver a poner en ese espíritu reformador, ¿no? Intentar volver a poner cada cosa y cada quien en su lugar y volver a reacomodar ese matrimonio, no darle una pareja a los curas para terminar de controlar todos estos excesos, ¿no? Y luego también me parece interesante comentar, porque señalabas que ella no tiene una propuesta estética, ¿no? Sino que hay una cuestión ética sobre todo. Y, digamos, estoy de acuerdo con que, por supuesto, hay una agenda política, una agenda ética en el texto, pero también es interesante pensar, ¿no? En la posibilidad que, por ejemplo, digamos, en el contexto en el que surge esta obra, cuando estamos viendo en otras esferas del campo literario que se están produciendo otro tipo de obras, ¿no? Más vinculadas al modernismo, ¿no? Y a otros usos literarios, es interesante acá, y sobre todo volviendo al proemio, que muy bien has destacado en tu presentación, cómo ella propone, digamos, ese espíritu reformador no solamente es una reforma social, sino me parece que también es una reforma literaria, porque propone una reforma de por dónde tiene que ir la novela, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la novela? Algo que también va muy en línea con lo que vemos en los prólogos de Mercedes Cabello, ¿no? En textos como Blanca Sol, donde hace una teorización de la novela y que también es como una llamada de atención de por dónde tiene que ir digamos, el hecho literario, ¿no? Y que eso, digamos, sin decirlo, en ese proemio, que pareciera ser muy acotado al texto, pero sin decirlo, el proemio se está posicionando también, no solamente críticamente con respecto a la iglesia y a estas autoridades o este patriarcado en crisis, sino también con respecto al campo literario, ¿no? Diciendo por dónde tiene que ir la literatura, o al menos ella posicionándose como escritora de por dónde va a asumir el hecho estético. Entonces, digamos, ese cariz político y ético no va en detrimento de lo estético, sino que lo estético se entiende en esa línea, ¿no? La parte estética de la novela se está entendiendo en esa línea ética, política, ideológica, ¿no? De esa agenda que está planteando, ¿no? Y otro aspecto que me parece súper interesante y que has traído a colación con respecto al proemio, también cuando ella se llama a sí misma una hermana, ¿no? Digamos, eso en línea con la lectura ética que estás proponiendo del texto. Entonces me parecería interesante que nos comentaras un poquito, pero no es la última pregunta, tengo otro comentario más, pero solamente voy digamos, a anunciarlo, que comentaras un poco al respecto, ¿no? De esa hermandad o esa comunidad que ella articula con los indígenas, y luego en el capítulo 5, si no me equivoco, hacia el final, pide a Dios por la extinción de la raza indígena porque ya no tiene salvación. Entonces, como que un poco, ¿cómo conciliamos o cómo leíste, ¿no? Esa tensión que está allí en el texto, ¿no? Que por un lado se habla de una hermandad, de un amor de hermana, de ternura, ¿no? Hacia los indios, y por otro lado dice, y eso es bien interesante para también pensar ese proyecto reformista, ¿no? ¿Qué pasa con esta plegaria por la extinción de los indígenas? Porque no hay salvación posible, ¿no? Me imagino que va muy también en la línea, no tanto del indígena en sí, sino de la denuncia, ese poder que ha anulado la posibilidad de esta reinserción, pero es una tensión bien interesante. Y por último, me parece muy rica la lectura que haces desde lo legal, porque, digamos, y haciendo esta analogía, ¿no? Con un texto jurídico, con la primera parte y la segunda parte, algo que tú conoces además muy bien, porque creo que desde esa perspectiva y considerando también el contexto en el que estamos, ¿no? Se crean las condiciones de posibilidad para leer de una forma mucho más contundente, ¿no? Lo que son las distintas escenas, ¿no? Y denuncias de violencia en el texto, ¿no? Y de violencia contra la mujer en el texto, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en los planteamientos de Rita Segato, cuando habla las estructuras elementales de la violencia, y habla de todo este tema del mandato de la violación, dice, ¿no? Que uno de los problemas radica en la imposibilidad o en la incapacidad de nombrar esas violencias, ¿no? Entonces, digamos, el texto de Mato está plagado de escenas de violencia, pero que, digamos, desde las lecturas que también en la actualidad, por todo lo que está sucediendo, tenemos la posibilidad de nombrar, digamos, de denunciar, ya tenemos nombres que ponerle a un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Este tipo de escenas, pero también una lectura como la que tú propones desde lo legal, digamos, con esa elaboración que planteas,
fortalece, ¿no?, esa posibilidad de no solamente leer en el texto estas críticas, digamos, a la iglesia, a la Trinidad embrutecedora y todo lo demás, o la reivindicación del indio, sino también la visibilización de pasajes concretos de violencia, ¿no? Sí, bueno, 2 puntos. Con respecto a la violencia que hay en la novela, por ejemplo, en esa época no se podía mencionar la palabra sexo, ¿no? Era imposible poder pensar y menos escribirla. Y Clorinda Mato, como decía, ella entró al sistema y dentro del sistema minó. Por eso ella no fue una revolucionaria, sino una reformadora, ¿no? Y entonces, pero cualquier lectura atenta podemos ver de que el cura duerme con una mujer y cuando se levanta en la mañana a ver lo que ha pasado en la noche de la noche, se viste, es decir, hay que deducir que estaba desnuda, que tenga sexo o no, ya no importa, pero estaba desnuda con una mujer y un cura se supone que no debería de estarlo. Luego también en la versión ampliada que va a salir en papel, ahí yo trato de que hay indicios de que el sacerdote corrupto es un pedófilo, porque recuerdan la escena cuando ella va a pagarle el dinero, va con la hija mayor y el cura la ve con ojos de serpiente, libidinoso, y la toca y la mide corporalmente, o sea que corporalmente ya estaba apta para tener marido. Es decir, hay una lectura que hay que detectar, ¿no? Y a mí me parecen indicios de pedofilia y ya lo menciono, ¿no? Es decir, también me cuidé mucho de no ver mucha ficción, mucho fantasma. Traté de mantener el raciocinio de abogado en el entusiasmo de la lectura, pero es que es bien difícil mantenerse alejado de la pasión y la indignación que genera leer ese libro. Es decir, yo fui... no sé si fui víctima o si fui el sujeto preciso que quería Clorinda Mato, ¿no? O sea, inspirar. No solo me tocó emocionalmente a mí, sino que al presidente Cáceres también, cuando él escribe la carta y él le dice que se indignó en la lectura. Es decir, ella sí logró penetrar en los sentimientos de los lectores y poder hacer unos cambios, tan así que Cáceres hizo cambios, ¿no? Y muchos tal vez no, pero tomaron conciencia. Y por último, disfrutaron la novela. O sea, esa novela, desde las pretensiones de la escritora, desde el prólogo, fue un éxito rotundo. Y ahora es más éxito todavía, porque a más de 100 años sigue vigente. Y gracias a los estudios que se han estado haciendo, se sigue dando una revalorización a su obra. La otra es la expresión, Ainaí, cuando cuando el personaje o la voz narrativa dice de que pide la extinción de la raza. Sí, pero pide la extinción de la raza porque no pueden gozar de los derechos naturales del hombre, que ahora sería el equivalente a los derechos humanos. Los derechos universales del hombre en aquellos tiempos eran los derechos inherentes al hombre, la vida, el comer, la dignidad, etc. Y entonces ella veía de que estaban siendo robados, expoliados, humillados, explotados y estaban inertes, víctimas. Por eso que ella dice ahí que ella es testiga, durante 15 años vio muchas cosas donde estos indígenas sufrían las peores abyecciones, ¿no? Las peores humillaciones, y 15 años después ella lo denuncia, ¿no? Entonces, cuando yo hice esa lectura, me pareció un grito desgarrador de la voz narrativa, desgarrada y frustrada, de que si no podían vivir como la gente, había que morir. Y en ese contexto, pues tendría razón, ¿no? Pienso yo, porque no tendría los derechos mínimos que ahora son los derechos universales del hombre, ¿no? Entonces, me parece que esa, no es que no quería la extinción, pero si van a vivir así, mejor que se eliminen. Me parece incluso un acto de amor, un poco melodramático, bueno, pero la novela es dramática también, ¿no? Espero que mi valoración se haya acercado. Después podemos tratar brevemente de que si yo digo que fue una novela subversiva y hablo de la ley, etcétera, después vamos a hablar de por qué no fue procesada, especialmente cuando hay casos que están documentados en el libro de que la Iglesia Católica logró procesar a través del fiscal a alguien que escribió contra el matrimonio, que él proponía que el matrimonio no debería de ser un sacramento. Bueno, fue denunciado y fue preso. Después, el fiscal, por iniciativa de la Iglesia, también procesó a otro escritor, a un poeta, porque cuestionaba la estructura de la Iglesia. Y también estuvo preso 26 días el escritor Albújar por haber escrito un poema contra Avelino Cáceres, ¿no? Pero ese es importante porque ahí describen y definen la defensa
defensa de entonces qué es lo que es subversión, y en esa defensa él dijo de que su cliente tenía que estar libre porque él no había atacado a la Iglesia Católica, que él lo que había atacado era un candidato que quería ser presidente, y que si hubiera atacado a la Iglesia Católica, dice el defensor de Albújar, entonces sí era subversivo. Luego entonces, si en ese caso, que fue en 1890, entonces apliquemos esa lógica a la inversa. Clorinda Mato atacó duramente y con el proemio también una estructura básica de la iglesia. Entonces, quiere decir que si la defensa de Albújar tenía razón, luego entonces Clorinda Mato debió de haber estado presa. ¿Y por qué no estuvo? Ese es otro capítulo que vamos a hablar después. Gracias. Bien, Grego, gracias. Ronald, quizá alguna última intervención. Sí, creo. La verdad, me llama mucho la atención esta última parte, ¿no? Cómo es que trabaja esta modulación, este matiz que le está dando Clorinda a su discurso. Pero también, volviendo al proemio, hay una parte que tú mencionaste y en la que también Ainaí habló acerca de cuando ella se figura como una hermana, ¿no es cierto? Y hace la comparación con otras naciones, Suiza, la Provenza, en donde ahí sí los historiadores, ¿no? Los novelistas, los cantores, hablarían de estos vejámenes que estaban ocurriendo. Pero en la zona alejada del país, en la zona alejada de mi patria, dice ella, apenas alcanza el descolorido lápiz de una hermana. Entonces, es como si ella se estuviera reflejando como, voy a escribir porque es una necesidad hacerlo, ¿no? Una obligación me está siendo impuesta y no me puedo quedar callada, justo lo que tú mencionaste. Y lo mismo ocurre, una mención similar ocurre en Boreales, cuando dice, no, me gustaría dejar aquí una línea en rojo y no seguir describiendo lo que pasa, pero tengo que hacerlo, ¿no? Entonces se siente como en una obligación de poder narrar todos estos hechos, de poder describirlos, de poder, como tú mencionas bien, en Ave sin Nido, de hacer esa denuncia. Pero no lo podía hacer como si lo hubiera podido hacer de repente un escritor varón, ¿no? Tenía sus limitaciones y era consciente de ello, y era tan consciente de ello que incluso cuando le escribe a Ricardo Palma en su carta, le dice que era imposible que no se mojara estando aquí en Lima, ¿no? Y más aún siendo mujer. Por esa razón, me gustaría de repente que pudieras adentrar un poquito en este detalle, cómo es que ella, aún sabiendo todas las dificultades que tenía a tener, empieza a generar ese pensamiento sobre la novela, ¿no? Sobre la idea de que la novela tendría que ser, pues, o tendría que tener una utilidad social, ¿no? Tú lo mencionas en tu texto, en tu libro, que debe tener una utilidad social, y esta utilidad social se asocia bastante a lo que González Prada mencionaba, ¿no? Cuando habla acerca del escritor tiene que justamente tener ese acercamiento, no se puede quedar callado. Y también Sartre, ¿no es cierto?, hablando de la literatura, ya aún habla acerca del escritor comprometido, que incluso podríamos decir que Clorinda llega a tener esos matices, ¿no?, de escritora comprometida, pero que va dibujando su palabra, su voz, de tal manera que pueda, como has mencionado, desde adentro minar todos estos conceptos, incluso el concepto que se tenía de aquel momento del ángel del hogar, de la mujer como madre republicana, ¿no? Y ya poder validar la posición de la mujer, no solamente en el espacio privado, en el hogar, sino también dentro, o mejor dicho, en el punto de la afuera, ¿no? En el espacio público, como ya una formadora de ciudadanos, porque podemos ver, por ejemplo, que ella está arrogándose el papel de intermediaria con los indígenas, tal como también, por ejemplo, lo hace Lucía cuando intercede ante el cura, ante el gobernador, por, en este caso, la deuda que había, ¿no? Entonces, ¿te parece a ti que en ese sentido Mato está generando una identidad
nueva para las mujeres, estaría subvirtiendo en ese sentido también el orden social de que mencionas, para poder favorecer a las mujeres más incluso que a los propios, al propio grupo social indígena. Me gustaría saber qué opinas al respecto. Sí, bueno, interesante porque tú dices que ella estaba subvirtiendo o que pudiera estar subvirtiendo el orden social. Recordemos que cuando, bueno, el Ave sin Nido se publica en 1889 y se habrá tardado no sé cuánto tiempo en escribirlo, pero un año antes de que ella lo escribiera, ella visitaba pertenecía y visitaba el club literario donde estaba Prada, y todos conocemos el discurso incendiario, como tú muy bien lo citaste, de que él decía, primero que él decía que estaban viviendo con ese adefesio de ley, o usa un término parecido, peyorativo, con la ley de imprenta, y también dice que los escritores tienen que involucrarse en las cuestiones sociales, ¿verdad? Y cuestiones políticas, pero no para viciarse, sino para reformarlo. Entonces, Clorinda Matos estaba en ese caldo de cultivo intelectual, ¿no? Como dirían desde entonces, un discurso viril, ¿no? Pero ella era mujer, así es que, pero en ese entonces así se estilaba, ¿no? Ahora, yo pienso, Ronald, que ella no tuvo muchos problemas de dar el paso de ser fiel a sí misma, porque recordemos que ella creció con los indígenas, o sea, ella tenía una vinculación sentimental, emocional con los indígenas, y hasta hablaba quechua y también entendía las costumbres. Entonces ella creció con esa vinculación emotiva, ¿no? Cuando ella se ve sola, sin esposo, sin hijos, y con un país en bancarrota, destruido, entonces el orden social que tú dices, ¿verdad? Cuando yo escucho el orden social, digo, no, es que la república estaba destruida, había un caos. Estaba destruida económicamente, políticamente, el ejército desbandado, la moral por los suelos y el dinero, la cultura. Los chilenos se llevaron los libros del Perú, o sea, ni siquiera había biblioteca. Entonces, así las cosas, ella, una mujer comprometida con sí mismo, y hay que decirlo, una mujer muy inteligente, ¿no? Porque no estamos hablando de una mujer que se hizo de la nada y que comenzó a inventar historias, no, ella se formó a sí misma, ¿no? No sabremos cuándo ni cómo. Yo hice investigación de qué libros leía y no pude llegar hasta ahí, pero ese compromiso que ella tenía personal con su experiencia y con un país en bancarrota en donde las reglas estaban, todo era relativo, ella entonces entra y da su aporte. No pide permiso a nadie, lo da. Y trata de hacer acercamiento con grupos de poder. Ella hace negociaciones sociales, entre ellos Ricardo Palma y toda esa gente que la ayudó para viabilizar su discurso, ¿no? Y como el discurso siempre era con la máscara del sentimentalismo y de la caridad, como protegiendo la familia, ¿quién se iba a oponer en ese momento a ese discurso? Nadie. Ahora, ella quería bregar no por derechos políticos, no, quería bregar porque se insertara a la mujer al sistema productivo, porque recordemos que en un país destruido, donde muchos de los hombres estaban muertos, o sea, mujeres viudas y mujeres con hijos de los maridos viudos o de los maridos muertos o por las violaciones, entonces tenía una población flotante que necesitaba fuentes de trabajo, y con una población indígena que había sido utilizada, vilipendiada durante la guerra y después. Entonces ella quería incorporarlo. Entonces ella tenía una visión macro, veía al indígena y la mujer como indígena, ¿no? Es decir, bueno, habrán otros versados los estudios de Francesca de Negri en su libro icónico de la abanico y la cigarrera. Ella desarrolla mucho mejor todo ese tema, ¿no? Lo hace al dedillo. Yo creo que el libro de ella y Lágrimas Andinas, esos dos libros son fundamentales. A mí me sirvieron muchísimo para entender primero el fenómeno político que vivieron la generación. Segundo, entender por qué ella se distinguió de las demás. Y luego Ana Pelufo, cómo ella viabilizó su denuncia y cómo viabilizó sus intenciones de modificar. Estaba tan caótico aquello que ella se metió al caos y trató de poner orden y bueno, ya sabemos la historia de lo que pasó, ¿no? Que al final fue expulsada, se tuvo que ir del Perú, ¿no? Claro.
Claro que sí. Bien, es una presentación muy interesante y realmente queda mucho por discutir. Vamos, muchas gracias Ainei, muchas gracias Ronald. Creo tu investigación es absolutamente interesante y además llena un vacío que hay también dentro de las investigaciones en torno a aves sin nido, ¿no? Que es el marco jurídico, ¿no? Vamos ahora a pasar a la ronda de preguntas por parte del público. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos algunos minutos para hacer algunas preguntas. Quizá pueden levantar la mano, pueden hacerlo por el micro o también por el chat. No sé si hay consultas, preguntas. Hola Francesca. Ok. Vamos. Por ahí hay que activar el micro. No te escuchamos. Un segundo, Francesca. Ahora sí. ¿Tú tienes que activárselo o pedirle al chico Ok, de voz? sí. Patricio tiene que activarlos. Ya está activo. Creo que ya está Gracias. activado, ¿no? Ya está activado. Ok. Sí, listo. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes por esta magnífica presentación, a Fabiola por haberlo organizado, a Inaí y a Ronald por la presentación y las preguntas, y por supuesto al rey de la fiesta, que es Grego, ¿no? Que verdaderamente Grego, eres una caja de sorpresas. Eres como un mago que sigue sacando conejos del sombrero, ¿no? Y uno nunca sabe luego los conejos que vienen, porque siguen llegando las sorpresas. Recuerdo cuando llegaste a mi oficina a anunciar que este era tu tema de tesis. Era una tesis acerca de aves sin nido desde el derecho. Y bueno, yo soy una persona muy curiosa, entonces por supuesto que me pareció fantástico, ¿no? Picaste mi curiosidad, pero no creas que a lo largo del proceso eh, tuve mis dudas acerca de cómo. Yo sabía que tú ibas a concluir la tesis porque quien te conoce sabe que una vez que tú te propones algo lo vas a llevar hasta su conclusión. Pero sí tenía mis dudas acerca de cómo lo ibas a hacer. Porque es un tema muy nuevo, porque no tenemos herramientas, esa cajita de herramientas que mencionó Ainaí, de la que habla Josefina Ludner. No tenemos esa cajita de herramientas, perdón, tenemos una cajita de herramientas, pero no del derecho. Para leer novelas, echamos mano a herramientas que vienen de disciplinas de las humanidades, ¿no es cierto?, de filosofía, de historia, por supuesto de estudios culturales, también de ciencias sociales, pero no del derecho. Entonces, yo pensé que ya lanzarte a este nuevo campo era un gran desafío, un desafío épico, y bueno, no solamente lo enfrentaste con elegancia y pasión, sino que creo que el interés que ha despertado tu tesis entre las lectoras y los lectores augura la formación en ciernes de un nuevo campo al interior de la literatura, que sería magnífico, ¿no? Tal vez una vez que tengas tu doctorado, Grego, puedas venir a asumir esa cátedra de literatura y derecho. Entonces, yo te agradezco enormemente porque además he aprendido muchísimo como en estos meses, y creo que hasta ha sido un año, más de un año, ¿no?, como asesora tuya. Sí. Y además te agradezco por la amistad. Verdaderamente es una experiencia muy valiosa para mí. Y como siempre, con las buenas tesis, con las propuestas tan ricas como la tuya, quedan 1000 preguntas por hacer. Y yo tengo mil y un preguntas, pero solamente te voy a hacer una pregunta, Grego, y tiene que ver con la última frase de una de tus intervenciones.
tiene que ver con ese otro capítulo que dijiste que tendría que escribirse para hablar del juicio que nunca se abrió, ese proceso judicial que nunca se abrió contra Clorinda Mato. Mencionaste el de López Albújar, del cual sé muy poco. A lo largo de tu investigación de tesis, quise entrar un poco, indagar un poco en ese juicio y no encontré nada. Pero, en fin, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Entonces te voy a jalar hacia el presente, de ese futuro al que nos has desafiado a ir, ese futuro donde se escribirá ese otro capítulo para explorar por qué Clorinda nunca fue presa. Entonces, ahí se instala mi pregunta. Y mi pregunta es la siguiente, tiene que ver también un poco con lo que dijo Fabiola. La ley de imprenta de 1863 declara la libertad de expresión para todos los peruanos. Voy a hablar en masculino porque en esa 1863 los hombres representaban a las mujeres y no existía ninguna otra formulación gramática. Entonces todos los peruanos estaban libres de expresar su opinión, siempre y cuando, y ahí viene la ambigüedad que señala Fabiola, siempre y cuando lo hagan dentro del marco jurídico, legal de la Constitución. Ahí ya se establece una gran ambigüedad. Porque claro, ¿en qué momento traspasas esos límites? ¿En qué momento ofendes a los ciudadanos? ¿En qué momento ofendes a la Constitución? Es algo que no está escrito. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Y aquí entramos en una ucronía, coloquémonos dentro de esta imaginación ucrónica. ¿Qué hubiera pasado si Cáceres no hubiera sido presidente protector de Clorinda un año después meses después de publicado el libro? Hago esta pregunta, que de alguna manera responde a tu pregunta, porque tú dijiste por qué no estuvo presa. Yo creo que no estuvo presa porque Cáceres fue elegido presidente muy poquito después y la protegió explícitamente. Pero la pregunta también va al hecho de que creo que Aves Nido en realidad hubiera podido ser, o Clorinda hubiera podido ser procesada judicialmente por dos delitos, por el delito de apostasía y por el delito de incitación a la rebelión. Por el delito de la apostasía porque tú mencionaste en algún momento que ella no era revolucionaria, sino reformista, porque solamente reclamaba que los curas pudieran casarse. Ese reclamo constituía una apostasía, porque para la Iglesia Católica, iglesia patriarcal por excelencia, la sexualidad femenina es fuente de desorden, es fuente de inestabilidad, es fuente de impureza. Por eso es que los curas hacen un voto de castidad, y ese voto de castidad es fundamental para que puedan ser curas. Entonces, el reclamo de Clorinda para que los curas pudieran casarse era un reclamo sacrílego. Entonces se le ha podido procesar por apostasía. Apostasía además en una época en la que el Estado era católico, apostólico y romano. Desde el momento en que el presidente juraba por Dios y por los santos evangelios, que todavía lo hace ahora, bueno, además había el concordato con la Santa Sede, en fin, el Estado era católico. Entonces, por todos los lados se le ha podido abrir un proceso judicial, pero además también un proceso civil, no eclesiástico sino civil, como se le hizo a López Albújar, porque efectivamente se podría leer a Aves Nido como una incitación a la rebeldía, a la rebelión. Finalmente ese complot que termina con la muerte de 5 ciudadanos de Quilla,
fue un complot de las tres autoridades locales, el prefecto, el juez y el cura. Entonces, lo que te quería preguntar es eso, ¿no? Imaginémonos que no fue Cáceres sino Piérola el presidente en 1890. Instalémonos en esa ucronía. ¿Tú crees que a Clorinda se le hubiera podido no solamente abrir un proceso judicial, sino que hubiera ido presa? Yo pienso en ese supuesto que tú has hecho, que me parece un magnífico escenario para hipotetizar y para usar ficciones jurídicas y ficciones literarias. Yo pienso que sí, por varias razones. Porque ella no fue presa, y lo desarrollo en el libro, porque ella tuvo la protección, como tú muy bien lo dices, protección expresa del presidente de la República, manifestada a través de la carta que ella muy hábilmente hace pública, siendo una carta privada. Ella, sus empleados del periódico lo hacen pública, supuestamente porque está muy honrado de que su jefa haya sido reconocida por el presidente. Todas esas sutilezas me parecen maravillosas, porque es seguro de que ella lo decidió y lo hizo a través de esa manera. Pero eso fue, como sostengo en el libro, esa fue una acción política preventiva de cualquier acción de la Iglesia contra ella, porque muy bien se dice, el presidente le dice que la felicita porque ella ha retratado exactamente como es la sierra y que a él le consta que ella tiene razón. Entonces, ninguna acción legal iba a poder suceder en el gobierno de ese momento contra Clorinda Mato, promovida por la Iglesia Católica a través de los fiscales, porque la podían acusar de qué, si el mismísimo presidente de la República estaba diciendo que lo que ella decía era verdad y el presidente decía que le había constatado. De haber hecho un juicio, era muy probable que el amigo presidente hubiera ido a testificar como un testigo de vistas y oídas de que lo que ella había hecho era una verdad. Por otra cosa, por otra razón, quiero decir de que en el estado de cosas con Cáceres, la Iglesia Católica no tuvo acciones jurídicas, que bien pudo haberlas hecho, tal como lo hizo con los anteriores, no lo hicieron, no tomaron acciones de derecho, pero sí tomaron acciones de hecho. Tan es así que quemaron el libro en las plazas principales de donde ellos tenían control, Ayacucho, Arequipa y Lima, y también quemaron efigie de ella, y también con el derecho canónico, o sea, las armas que ellos tenían, el dominio de la psique de la gente, y con el derecho canónico le excomulgaron, y excomulgaron el periódico, lo cual, lo que ahora llamamos un acoso mediático, ellos le hicieron un acoso mediático de manera que ella tuvo que, primero ella dio las explicaciones del supuesto daño a la moral, ¿no? Bueno, todos sabemos el caso Magdala, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica se enoja porque se publica en el periódico un cuento de un brasileño que la Iglesia se da por ofendida porque aparece la Virgen Magdalena seduciendo a Cristo, pero Cristo no cae en la seducción, y entonces se dan por ofendidos, excomulgan al periódico y prohíben que se lea el periódico. O sea, hicieron un avasallaje mediático y ella tuvo que retirarse. Ahora, ellos se quedaron mortificados. ¿Por qué? Porque en la carta que hizo pública Clorinda Mato, que recibió el presidente le decía que iba a hablar con el arzobispo para llamarle la atención. O sea, en buen peruano o salvadoreño sería para regañarlo. Entonces, imagínense imaginémonos, por favor, al arzobispo leyendo en el periódico de que el presidente va a llegar a regañarlo. Ellos que tenían un mega ego todavía, pero en aquel entonces era peor, que realmente se creían enviados de Dios. Entonces, ellos se habrán sentido heridos, ¿no? E impotentes de poder accionar legalmente, porque sabían que le iba a proteger el presidente. Entonces actúan de hecho, con lo que ya les he dicho. Y al final, tan es cierto mi apreciación, Francesca, es que cuando gana Piérola, que es muy conservador, y el golpe de Estado que da contra Cáceres en 1895, en esa turba,
qué casualidad de que en esa turba entran a la casa de ella, la destruyen y destruyen su negocio, ¿verdad? Y hay un drama terrible en medio de esos hechos sangrientos que los conocemos a través de su libro de Boreales, que fue publicado ya a salvo en 1902. Y entonces el punto es que ella narra lo que pasó y por lo cual tuvo que irse. Ahora, 2 y 2 son 4. La Iglesia Católica no pudo accionar legalmente, no obstante que podía hacerlo como lo hizo en los casos anteriores. Lo hace de hecho, quemando, vilipendiándola, usando el derecho canónico y finalmente atacándola. Y la expulsaron, la expulsaron. La expulsaron cuando estaba Piérola. Entonces, si eso hicieron con Piérola, contestando tu pregunta, si no hubiera estado Cáceres y si no que Piérola, sí le hubieran hecho eso y mucho más con base en la ley, hubieran hecho todos los retruécanos que hicieron antes y que probablemente todavía, como dicen ahí, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Así es que esa es la apreciación, eso es lo que yo desarrollo en el libro y esa es una apreciación de lo que podría haber sido con lo que tú dices, Francesca. Espero haber contribuido al diálogo. Claro, sí, claro. Muchas gracias, Grego. A ti, Francesca, por todo, y te agradezco por haberme invitado y motivado a conocer el universo matiano. Estoy enamorado de ella, no lo digo sin tapujos, estoy enamorado de su legado, y lo más hermoso que mi esposa también está enamorada de ella, ¿no? Así es que estoy escribiendo artículos porque yo pienso que ella no estaría cómoda en la academia, ella era una mujer del pueblo. Entonces, ella estará feliz que socialicemos su legado a manera de que, como pastillitas, que la gente lo asimile, ¿no? Gracias. Claro. Además era americanista a morir, así que hubiera estado feliz de saber que un salvadoreño se ha unido al apostolado pro-matiano, ¿no? Sí, sí, gracias. Gracias a ti, Grego, por todo lo que nos estás enseñando. Sí, muchas gracias. Claro, sí. Te mando unos libros cuando salgan. Gracias. Gracias, Grego. No sé si hay alguna otra consulta o pregunta por parte de los participantes, de las personas que el día de hoy nos están acompañando. ¿Hay alguna consulta? A ver, hay una consulta acá que han escrito por el chat. Quisiera saber si el positivismo criminológico italiano influye en el código penal de aquella época y si este influye en la situación de los indígenas en relación con la ley. ¿Podría repetirlo porque se congeló la imagen, por favor? Ok. Quisiera saber si el positivismo criminológico italiano influye en el código penal de aquella época y si este influye en la situación de los indígenas en relación con la ley. Bueno, hay varias aristas ahí en la pregunta, ¿no? No pudo haber influenciado en la situación de los indígenas porque esa era estaba las leyes de Indias y era una ley traída de España, hecha ad hoc para la situación de América, ¿no? Entonces, todas las bemoles o todas las disposiciones reguladas con los indios, con los indígenas, venía de un proceso legislativo propio, ad hoc, ¿no? Ahora, respecto a con la influencia del derecho italiano en el derecho penal, recordemos que para entonces la República estaba nueva, el Código Civil venía de Napoleón, o sea, y el de Napoleón de Roma, la Constitución venía de una iniciativa, venían de los franceses, y es muy probable de que los italianos hayan influido, pero no específicamente Italia, ¿no? Era una amalgama de influencias, doctrinarias para armar un código limitado, ¿no? El que está preguntando probablemente sea abogado y él puede ver ese código y el de procedimientos, y tiene un nombre de procedimientos, y es un código corto, muy básico, y casi es un acomodamiento de la ley español, del código español, ¿no? Es decir, anacrónico, y sobre eso más anacronismo, ¿no? Yo no creo que haya tenido las afluencias europeas que en ese momento estaban en boga, no,
pudo haber venido después, mucho después. En ese entonces todo era muy primario, muy básico, el Código Civil, la Constitución misma, todo era muy básico. Entonces no creo que haya sido influenciado como tal, pero buena pregunta como para ir a estudiar. Me quedo con la tarea para ahondar más en el tema. E invito también al que hizo la pregunta que puede hacerlo, pero sin preocuparse mucho si no encuentra una vertiente, porque todo fue ad hoc, y lo invito a que vea lo corto del Código Penal, muy limitado en la normativa sustantiva y procedimental. Ok, Grego, muchas gracias. Muchas gracias también nos escribe. No sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo una preguntita más, agrego. Creo, acerca de este campo de investigación que tú nos estás abriendo, el de el derecho y la literatura, te quería preguntar cuál es la situación de este campo en Estados Unidos. Tú una vez llegaste a mi oficina con 2 tomos que contienen por lo menos 14 estudios de este tema, del derecho y la literatura, pero todos, me parece que todos eran de casos latinoamericanos. Entonces mi pregunta es si esta es una inquietud que se está desarrollando en la academia en Estados Unidos o si se origina en América Latina precisamente porque nuestra literatura, como lo dice Vargas Llosa, lo dice siempre, nuestra literatura nació como una literatura comprometida, lo dijo Ronald, ¿no? En términos sartreanos. El escritor en el siglo XIX se identificó desde el punto de partida con el compromiso político, el compromiso de la construcción de nación. Entonces, ¿no? Se me ocurre que, dada esta tradición de nuestra ciudad letrada, que además, como dice González Echevarría, como dice bien González Echevarría, el discurso maestro, hasta bien entrado el siglo XIX, era el discurso legal, el discurso jurídico, el discurso maestro de de la ciudad letrada, ¿no? Que luego fue desplazado por el discurso científico y en el siglo XX por el discurso antropológico. Pero el discurso jurídico ha sido dominante como el saber, o sea, se erigió como el saber dominante durante la colonia y durante buena parte del siglo XIX. Esto podría explicar este nuevo campo de indagación. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando en los países anglosajones, concretamente en Estados Unidos? El movimiento Derecho y Literatura es un movimiento universal que en Estados Unidos tiene 30 años de vigencia y en Europa tiene 20 y en Latinoamérica tiene 10. Ahora bien, en Latinoamérica hay una diferencia importante. En los países anglos, de cultura angloamericana, ellos tienen un sistema legal bien diferente a los latinoamericanos. Los angloamericanos tienen el sistema legal de common law, es decir, ellos hacen su ley con base a la consuetudinaria, y decir, ellos van citando referencias y referencias. En cambio, en Latinoamérica tenemos el derecho positivo, es decir, incluso tenemos regiones en nuestros países que la aplicación de la ley es muy cerrada, no son exegetas del derecho sin mayor visión. Y entonces, ¿qué sucede? Que el derecho y literatura es un movimiento fuerte en Estados Unidos porque la legislación se nutre incluso de literatura. Ahora bien, hay estudios en donde aquí se ve la literatura dentro del derecho y el derecho dentro de la literatura. Esos tomos que te llevé son 2 de los 7 tomos que existen en Perú. Allá hay una asociación de derecho y literatura precisamente que el doctor Torres, Miguel Torres, edita esos libros. Yo contacté con él y compré esos libros de sus manos y en Comunitas creo que los venden también. Entonces, son muy importantes, pero lo que sucede es que todos los estudios, el derecho a la literatura o la aproximación hacia la literatura con herramientas del derecho son hacia los clásicos, a Shakespeare, a Goethe,
¿cómo se llama? A Miguel de Cervantes, a Víctor Hugo. No hay, es muy insignificante, si me perdonan la palabra, pero quiero ser bien gráfico, ¿no? Es muy insignificante el aporte en Perú particularmente. Ajá. Ahora, en mi búsqueda, sí, porque no hay, ¿no? En mi búsqueda de qué había en el Perú, encontré algunos libros y algunos artículos, pero eran de esta manera. Partes de novelas o partes de cuentos referidos a juicios o donde tenían que ver, por ejemplo, hay un Scorza, hay un escritor Scorza, creo que Ranca, hay un libro, sí, Redoble por Rancas, de Manuel que se llama Ranca, bueno. Redoble por Rancas. Bueno, y él, por ejemplo, sí, entonces él es una novela sobre abogados, sobre juicios. Pero eso no es lo que trata el derecho y la literatura. Entonces yo me di cuenta que lo que había no era lo que buscaba. Es decir, y no había una contribución, modestia aparte, pero no había una contribución como la que el libro está haciendo, ¿no? Estamos haciendo algo novedoso. De hecho, creo que los que hacen esa revista en el Perú se van a interesar en el libro, probablemente hagan alguna reseña, porque es un primer aporte consolidado del derecho, del derecho, una aproximación de la literatura con el derecho, y no los libros que están ahí, pues no, los cuentos de Vargas Llosa que tienen que ver con un pleito jurídico, no, eso no es. Bueno. Entonces, claro, es bien difícil encontrarlo, pero es por esa reticencia, ¿no? Que dice, la ley es la ley. De hecho, Francesca, cuando yo elegí el tema, hubo compañeros de estudio muy apreciados que me dijeron que no podía porque no entendían cómo la ley tenía que aplicarse a la literatura, y yo sí sabía porque había leído esas revistas de que sí se podía, ¿no? Y que yo quería hacer lo que hacían con Miguel de Cervantes, lo leían con Shakespeare, con Víctor Hugo, y yo quería hacerlo con Clorinda Mato, ¿no? Y bueno, es un magnífico intento, pero lo importante para mí es que sueño que otros vengan y hagan mejor trabajo que el mío, porque otros vengan con más entusiasmo, con más tiempo y con más energía, ¿no? Porque te recuerdas cuando te fui a entregar el borrador final, te dije que era lo más que podía hacer después de 1 año, 4 meses, que viví para esto. Así sí, que, claro. así me consta que viviste para esto durante 1 año, 4 meses, Grego, sí, extraordinario. Bueno, cuando termine el confinamiento y empiece a fluir otra vez el tráfico internacional, espero que nos visites y que nos des una conferencia sí, en en el que invitaremos a los docentes y estudiantes de Derecho y de Literatura. Eso sería fabuloso, ¿no? Oh, sí, sería interesante la dinámica, serían sorprendidos ellos, pero también interesados. Así que acepto desde ya, muchas gracias. Muy bien, muy bien. No hubo tiempo para hacerlo porque tú prácticamente te fuiste al día siguiente de sustentar, ¿no es cierto? Te fuiste muy pronto después de sustentar. Me fui a la semana siguiente. Claro, por eso ya no hubo más tiempo. Sí, no, pero ya no. Te desafío a que vengas a darnos esa charla, esa conferencia. Te vamos a invitar. Claro, gracias, con gusto. Diego. Muchas gracias. Gracias, Francesca. Muchas gracias, Francesca. Y bueno, ya son 8:41 de la noche. En realidad, el evento estaba pensado en principio en 1 hora, pero creo que podríamos todavía continuar conversando con Grego sobre su investigación, ¿no? Que de todas maneras, incluso yo ya estaba pensando dentro de mi propio proyecto de doctorado también pensar en aplicar, al menos en parte, el enfoque jurídico, ¿no? Y seguramente ya le escribiré a Grego para preguntarle la forma, porque todavía puede resultar un poco complicado, ¿no? Porque no es mi área tampoco. Yo quiero agradecerle, en principio quedó corto el tiempo, a todos los participantes, a todos los invitados, a Inaí, a Ronald por los comentarios, por sus apreciaciones, y obviamente a Grego por darse el tiempo de acompañarnos un sábado en la noche. ¿Sí? Hay una pregunta, me parece. A ver, hay una pregunta. Metodológicamente, ¿es factible usar como herramienta de análisis el cine, las series de TV, la literatura y las artes? Es un comentario sobre
la aplicabilidad que puede tener el marco jurídico, ¿no? Oye, pero perdona, María del Carmen Panizo también tiene una pregunta. Uy, María Carmen. Sí, aquí veo una pregunta de María del Carmen Panizo. En el proyecto Clorinda se dirige a una comunidad de lectores. ¿La ves? No la estoy viendo, veo los comentarios. Un poquito más arriba nada más. Sí, tienes la de César, luego encima tienes la de María del Carmen, la de José, que ya la leíste, tienes la de Miluji, otra, excelente investigación, doctor Grego. Ajá. Oye, hay muchísimas. Nos queda, yo no sé qué sienten ustedes o qué siente Grego, porque Grego es un hombre muy ocupado. No sé si habrá tiempo para responderlas. Nos quedan algunos minutos, tenemos aproximadamente 15 minutos, sí, al menos para trabajar algunas preguntas. Yo las que veo, bueno, es el comentario de Marcela hacia Grego, tengo también la de la felicitación de Milu, luego tengo la pregunta que la formulamos, ya encontré la de Mari Carmen. Sí, sí. La de Mari Carmen dice en el Proemia, Clorinda se dirige a una comunidad de lectores, hombres letrados y con poder en esos años, y les da una tarea que tú has cumplido. Ella estaría satisfecha en pleno siglo XX, la agenda de su denuncia sigue pendiente. Ahora la comunidad lectora de Clorinda Mato es más extensa. Compartes con nosotros y nosotras la caja de herramientas que has empezado a construir a partir de esta investigación, es la pregunta que hace. ¿No? Sí. Está bien, está muy bien la pregunta. Sí, necesitamos esa caja de herramientas. Sí, bueno, en el libro de ediciones, bueno, ya está ebook, pero también en 2 semanas va a estar la versión en papel y va ampliada. Por ejemplo, he desarrollado, por ejemplo, el caso que se siguió contra Madame Bovary y Flaubert. Ahí desarrollo ese caso interesante que fue en 1834 y solo quiero decir algo que es anecdótico. En ese juicio, que el fiscal fue muy severo contra el escritor y contra la novela, oigan, juzgaron, porque yo tengo la sentencia, juzgaron al personaje Emma, y es maravilloso, y juzgaron al personaje Emma, y la juzgaron, esto es más maravilloso, la juzgaron porque fue infiel sexualmente, fue infiel al marido, pero oigan lo más grave, que al fiscal no le cabía palabra en la sentencia, en la acusación. Lo más grave no era de que había sido infiel sexualmente a su esposo, no, que disfrutó el sexo. Entonces, esa novela en manos de los jóvenes era grave, porque iban a darse cuenta que el sexo se podía disfrutar. Mira, es una cosa maravillosa. Entonces, eso lo he incluido en la versión amplia, pero va desarrollada la sentencia. Y cómo en la sentencia los abogados pretenden decir cómo se va a hacer la literatura. Eso es anecdótico, tienen que leerlo. Entonces, el libro va a estar a la venta en 2 semanas. No estoy promoviendo el libro, pero me dijo el editor que lo dijera, que el libro va a estar disponible en 2 o 3 semanas. Por ahí está el teléfono. Y me decía que lo envía a domicilio, así es que el libro les va a interesar porque va enriquecido y bueno, va lo más claro que se puede, ¿no? Pero les va a gustar, ahí que van las herramientas. Claro, bueno, en tu respuesta nos enfrentas al antiguo dilema acerca de la relación entre realidad y ficción, ¿no? O sea, que hayan leído a Emma Bovary como un personaje de carne y hueso, nos pone sobre el tapete ese antiguo dilema, que también hay ahí Fabiola, hay ahí, me parece, de César Terrone. Sí, hay un par de preguntas más. Mari Carmen pregunta, porque hace varias consultas, ¿qué es lo que viene? ¿O qué investigaciones tienes en curso a partir de la investigación propuesta? Sí, bueno, hay varias aristas que me gustaría, y bueno, me permiten decir las ideas, probablemente se profundicen, probablemente no, pero quiero abundar un poco más, así como Clorinda Mato tuvo problemas con la Iglesia Católica y porque atacó el status quo de la religión y por lo tanto la Iglesia Católica lo divertido de la Iglesia Católica es que atacó a Clorinda no porque denunciaba las injusticias contra los indígenas.
o sea, la atacaron no porque se indignaron por lo que sufrían los indígenas y las mujeres, no. La atacaron porque decía de que ellos eran corruptos. Qué interesante, ¿no? Bueno, entonces así también la gran amiga de Clorinda Mato, que es Mercedes Cabello Carbonara, ella hizo un libro icónico en donde mofó con una persona que estaba en el poder y que toda la sociedad sabía quién era. Y curiosamente ya terminó, dicen que demente, y estuvo en un hospital psiquiátrico. Entonces siempre me ha fascinado la idea de averiguar si exactamente estuvo demente para ir a uno o si fue una venganza de hecho o de derecho para poderla meter ahí, ¿no? Yo sé que ya se ha dicho mucho de eso, pero es un tema que ronda en mi cabeza, ¿va? La otra es que quiero investigar 3 novelas, es decir, 3 novelas que están en el cruce de siglo XIX al XX, para ver cómo está el derecho. Hacer lo que se hizo con Clorinda Mato, hacerla con 2 novelas más de otros escritores, Esparza, es que dije. Sí, para ver cómo el derecho mutó de entre siglos y con la literatura. Siempre con las herramientas. Quiero decirles que una de las teóricas que menciono ahí, que lo van a leer en el libro, es Martha Nussbaum. Simpático, porque ella es filósofa, una filósofa hablando del derecho en la literatura. Es mágico lo que tú decías, ¿no? Las diferentes disciplinas, ¿no? Una filósofa hablando de literatura y el derecho. Interesante, ¿no? Claro. Entonces, se menciona algo en el libro y esas son de las teóricas que yo estoy leyendo ahora, me estoy nutriendo para ver cómo aproximarme a investigaciones del Perú, pero definitivamente estoy prendado con la literatura del Perú. Así que vienen más investigaciones. Gracias, Grego. Hay una última pregunta. Hay una de César antes, una de César Terrón. Sí, esa es justo la que voy a leer. La pregunta es la siguiente, ¿no? Te felicita obviamente por tu investigación y luego te dice, ¿la novela está basada en hechos reales? Oh, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Tan es así que en el proemio ella habla de que se inspira, dice, para manifestar esta esperanza me inspiro, o sea, la esperanza de que haya cambios, ¿no? Ella dice, me inspiro en la exactitud con que he tomado los cuadros del natural, presentando al lector la copia para que él juzgue y falle. Ahora, toda la narrativa sucede en Quilla, que es un lugar ficticio, pero cualquiera persona que esté versada en la historia peruana y en la literatura, sabe de que ella estaba haciendo una refractación de la realidad, ¿no? Tan es así que el presidente Cáceres se lo dijo por escrito y ahí está publicado. Es decir, y luego también Vargas Llosa, que también desarrolla ese tema en la ampliación, Vargas Llosa también dice que, que Clorinda Mato, él la llama el primer escritor indianista, le llama él a ella, ¿no? En vez de decirle la escritora, dice el escritor. Clorinda Mato es la primera, y dice de que ella escribía eso porque era la única manera de hacer ese tipo de denuncias, no había otra manera. Entonces, en respuesta concreta, sí, es verdad, con toda esta explicación, ¿no? que le estoy dando. Gracias, Grego. Hay una última pregunta y voy a ser breve. El comentario es el siguiente, ¿no? Usted en su discurso planteó el rol ideológico en la novela. Cornejo Polar enfatiza, es decir, que el indigenismo se inicia con Clorinda Mato de Turner y que esto se debe al discurso en el Politeama realizado por González Prada, ¿no? El que impregna su pensamiento liberal anarquista. En este sentido, ¿por qué Clorinda Mato de Turner es una reformista? Bueno, yo lo que dije es que ella estaba en ese caldo de cultivo, es decir, ella no estaba siguiendo las ideas de Prada, ella estaba influida por la pasión, por el entusiasmo, porque todos los que hemos leído la obra de Prada nos capta esa pasión vehemente que él tenía para sus ideas. Ahora, ella tenía, vamos a ver, Prada no tenía la experiencia de haberse criado con los indígenas, y hasta donde yo sé, él era un hombre oligarca que tenía otra formación y tenía dinero. Clorinda Mato no, había sido huérfano, se había criado con los indígenas, conocía el idioma, conocía la cultura. Entonces, solo ella, y además era serrana, pues entonces había una diferencia de origen, ¿no? Ahora, ella era autodidacta y era mujer además, y como muy bien desarrolla Francesca en su libro, a partir de que era mujer,
toda su perspectiva era desde la marginalidad, en cambio el otro no, él estaba en el centro, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay una diferencia, y yo dije que ella se inspira probablemente en la vehemencia, pero no en las ideas. Ahora, yo menciono en el libro que desarrollo en los discursos de Prada, él se refiere a los escritores en general y se refiere también en uno de los comentarios que hago ahí a la ley de imprenta. Y hago varias valoraciones, pero no se refiere a Clorinda Mato ni ella a él, ¿no? Entonces, ella participaba porque ella tenía que crear su margen de juego de poder, ¿no? Para validarse ella. Pero no creo yo de que haya un seguimiento o una contraposición. Por eso insisto de que ella fue una reformista y no una revolucionaria, y mucho menos una anarquista. Claro, por ahí habría que entender que es diferente el sentido que se le da a reformista que a una regeneracionista en todo caso, ¿no? Además, o no en un sentido de las instituciones, ¿no? O sea, ella pide la reforma, ¿no? Que se corrijan estas prácticas, pero en un momento pide que se acabe con... Que se acabe, claro, no hay un sentido de revolución. Se regeneren, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hablaríamos de anarquismo, ¿no? Claro. Un tono claramente contestatario, ¿no? De hecho, Clorinda Mato tiene una visión negativa del anarquismo, ¿no? Porque la asocia al caos, que prácticamente es aquello que va a impedir que la nación, que el país, que la nación progrese, ¿no? Que avance hacia la modernidad de manera completa. Entonces, ahí se distancia de Prada. Claro. Sí. Ahí alcancé a ver de que alguien había puesto de que ella sí era hacendada y tenía indígenas, claro, y si eso está bien dicho en el libro, ya lo dije acá, claro, ella tiene esa empatía y ese amor de ternura con los indígenas y aprendió el quechua justamente por eso, ¿no? Prada es el que no tenía ese acercamiento emotivo, es decir, ese acercamiento emotivo, ¿no? Claro, claro que sí. Bien. Bueno, ¿Sabes, sí. Me cuenta Carlos Torres que hay 21 comentarios más en Facebook, pero claro, no podemos acceder al Facebook desde aquí, ¿no? Es más, Patricio tiene mi Facebook en este momento y creo que él es el que está viendo todo. Entonces, no sé, sería bonito pensar cómo alcanzarle a Grego más adelante esos 21 comentarios, ¿no? Para que pueda escribirlo, o quizás que los pueda comentar en la grabación, ¿no? Debajo de cada una de las preguntas que se van generando ahí. Perfecto. Eso podría ser interesante. Dime, Inés. Sería, si hubiera tiempo, bueno, que creo que nos comentaras un poquito, sobre todo, además también para los demás compañeros de la maestría, ¿no? Que comentaras un poquito cómo fue la experiencia de pasar lo que fue tu tesis, de convertirla en libro, ¿no? Si hay tiempo, que nos hables un poquito de ese proceso. Podríamos tener, Grego, un minuto más, porque no quisiera que se corte el enlace y nos deje sin despedirnos. Sí, fue muy interesante. He tenido la colaboración muy fuerte y profesional de los editores, pero sí ha sido una experiencia de poder... me he preocupado vamos a ver, la tesis es para la academia. Se da por sentado que los que lo leen saben muchísimas cosas. En cambio, el libro lo va a leer mucha gente en general. Y lo que he querido, he metido más elementos para viabilizar la narrativa, para hacerlo más entretenido, pero siempre con el rigor de tesis, ¿no? Es decir, siempre con el rigor de documentación. Así que espero que les guste. Muchas gracias, Grego. Gracias, Ainaí. Definitivamente es una investigación que da para muchas otras investigaciones y abre un campo importante dentro de la literatura peruana, ¿no? Para seguir trabajando. Sí. Muchas gracias, Grego, por estar el día de hoy con nosotros nuevamente desde Washington, ¿cierto? Muchas gracias también las intervenciones de Ainaí Morales, de Ronald, la participación de cada uno de los invitados y de Ana María también con sus comentarios. ¿Sí? Antes de terminar, solamente quiero, por encargo también de Ediciones 1000, que está publicando, obviamente, el texto, voy a colocar la información para que puedan acceder a la publicación, ¿no? Al material en físico. ¿Sí? Bien, comparto con ustedes entonces, no sé si es visible, ¿sí? Igual, si quizá alguno de ustedes quiera acceder,
al texto, puede contactarse conmigo, con Riel, y yo les puedo dar la información o el número de Ediciones MIN para que puedan tener ya el libro impreso y la edición completa, ¿cierto? Sí, sí. Y también ampliada de la investigación en torno a la novela Ave sin nido. ¿Sí? Bien, Sí. Bueno. Yo creo que listo. Ahí ya tenemos la información. Igual me escriben por Messenger y les podemos responder si quieren información sobre ello. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias, Ainaí. Gracias, Ronald. Gracias, Grego, por todo tu tiempo. Fueron 2 horas completas. Pensábamos que iba a estar 1 hora, pero igual tiempo nos falta. ¿Sí? No, muchas gracias. Les agradezco mucho. Hemos hablado de algo que amo y algo que me apasiona y que crecemos todos. En honor a Clorida Mato de Turner. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Cuídense. Chao. Gracias. Buenas noches a todos.